Apareció un día en la puerta de mi despacho. Ya no iba de uniforme, pero no había perdido todavía el color cetrino, efecto de su servicio militar. Ok, el color cetrino. ¿Qué mierdas? No, mi vocabulario no es tan extenso, ¿eh? Buscar cetrino en Google. Cetrino o cetrina. Color amarillo verdoso. Ok. O sea, me imagino que se refiere a eso, verde militar. Es bueno saberlo. Cetrino. Amarillo verdoso, o sea, como mierda de bebé. Ok, va. Era alto y guapo, y tenía la sonrisa agradable y fácil del que ha acabado con éxito los estudios universitarios. Podría haber sido cualquiera de esa media docena de antiguos alumnos a quienes apenas recordaba. Permaneció vacilante un momento, con una actitud de respeto. Después, alargó su mano y se adelantó unos pasos. ¿Qué tal, señor?, dijo amistosamente. Tartamudeé tratando de recordar su nombre, pero él añadió: Roger, señor, del 41. Ah, Rogers, por supuesto, dije yo. Cuánto me alegro de verte. Ven y siéntate. Se volvió hacia la puerta y vi que había traído consigo a otro joven que mostraba las mismas reliquias de viento y de sol. Profesor Burris, le presento al teniente Yavnik. Estuvimos juntos en Filipinas, señor. Yavnik me dio la mano tímidamente. Era unos 8 o 10 centímetros más bajo que Rogers y de fuerte complexión. Sus labios finos le engañaban cuando trataba de sonreír y aparentemente no se daba cuenta de la fuerza que tenía en sus manos. No era un joven universitario, pensé yo. Tenía en sus manos, pensé yo, y por lo tanto, debía encontrarse un poco asustado de estar en presencia de un catedrático. Quizá tuvo la culpa Rogers por llamarme señor. Esto no tenía nada que ver con ningún rango militar que yo pudiera tener. Debió ser sencillamente una muletilla cogida en los años de bachillerato. Les ofrecí cigarrillos y les pregunté las cosas de siempre. ¿Habían visto los nuevos sistemas de casas de emergencia, las casas remolque y las barracas reconstruidas? ¿Qué pensaban de las aulas de concept? Y así sucesivamente. Roger contestó con bastante exactitud, pero parecía impaciente con sus breves respuestas. En la primera oportunidad, intercambió una rápida mirada con Yavnik. No, voy a batallar para pronunciarlo. Le voy a decir Yannick, porque Yavnik, ay caramba. Ok. Apretó los puños y se lanzó violentamente a lo que parecía ser un discurso preparado. Yavnik y yo hemos charlado mucho durante los 2 últimos años, señor, dijo. De cosas generales. Teníamos misiones de vigilancia y era bastante aburrido. Por eso hablamos mucho, y un día, nuestro tema de conversación se centró en una especie de comunidad utópica de la que usted nos había hablado. No sé si podría explicar la razón de que esta simple observación me afectara con tanta intensidad. Durante varios años mis antiguos alumnos me habían obsesionado tanto que no les podía ver sin emoción. La verdad es que me daban miedo. Trataba de eludirlos en toda ocasión y hacía lo posible por olvidarlos. Hasta ahora, en mi opinión, lo único que podía presentar como frutos de mi vida como profesor era la lastimosa erudición de estos. Y miraba mi trabajo no solo sin satisfacción, sino de hecho hasta con aburrimiento. Lo que más me apenaba era la evidencia clara de que mi enseñanza había estado totalmente desenfocada. Comprendía por qué los espíritus jóvenes e irresponsables olvidaban la mayor parte de lo que les había enseñado. Pero nunca pude soportar la extraña precisión con que recordaban detalles sin importancia. Los que me visitaban, mientras evocábamos sus comienzos de la universidad, bostezaban ignorantes cuando aludía a un cierto campo de estudio que habíamos explorado juntos, o al menos así pensaba yo. Pero recordaban sin dificultad el chistecito, alguna respuesta inteligente a la pregunta de un alumno, o la imprevista discreción sobre un tema totalmente marginal. Me hubiera gustado poder estar de acuerdo con ellos para dejarlos proceder. De ahí en adelante, en completa ignorancia de la ciencia de la psicología, si a cambio hubiera olvidado mi opinión sobre el batido de chocolate o la divertida anécdota en un tranvía de España. Hago un paréntesis, es interesante lo que menciona el maestro, cómo
Y es un hecho, bueno, en mí por lo menos es así. Muchas de las cosas académicas que vemos en el transcurso de nuestra, valga la aparente redundancia, vida académica, a mí en lo particular me han pasado de noche. Tengo una gran capacidad de información estúpida en mi mente, una retentiva impresionante de ese tipo de información, porque porque llega al subconsciente. Dos, por, por razones emocionales. Es decir, la mayoría de la información, a mi parecer, y es solamente mi punto de vista, es más fácil que se te quede grabada cuando hay una emoción ligada a ese conocimiento. Por eso los chistes son fáciles de grabar, por eso las canciones son fáciles de grabar, por eso las anécdotas son fáciles de grabar, porque están ligadas por asociación a un sentimiento, a una emoción. Y, y de ahí que la verdad, en que entre qué años fue la guerra de los pasteles, o quién fue el héroe y el villano de la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad me es irrelevante. O sea, no me divierte, en lo más mínimo, ni me interesa. Pero bueno, prosigamos. Llegué a esperar estas minucias como un criminal espera las referencias a su crimen. ¿Y ahora? Ahí estaba otra. Mi idea sobre una especie de comunidad utópica. Hice un esfuerzo salvaje por recordar. ¿Era verdad? Había leído una vez algo sobre comunidades norteamericanas del siglo XIX. En la escuela superior tuve un compañero, patoso y raro, llamado Fraser, a quien estas comunidades le interesaban. No éramos muy amigos, pero solíamos hablar. Quizás fue inducido por él, por lo que yo en una ocasión pensé en intentar, una vez más, una comunidad así con el beneficio de las técnicas modernas. Pero de eso hacía muchos años. ¿Habría hablado en clase de eso? Y, en definitiva, Dios mío, ¿qué les habría dicho? Mire, señor, continuó Rogers, a Yabnik y a mí nos pasa como a otros muchos jóvenes de ahora. No podemos decidirnos. No sabemos lo que queremos hacer. Yo estudiaba Derecho, ¿se acuerda? Afirmé mentirosamente. O sea, realmente el maestro no se acordaba ni una mierda de lo que le estaban diciendo, pero en fin. Pero eso se acabó, continuó Rogers. He hablado de ello con mi padre y no quiero ser abogado. Y supongo que Yamnik nunca hizo planes en su vida, ¿no es cierto, Steve? Yamnik se movió nerviosamente. Tenía un trabajo en una sección de embarques antes de la guerra, dijo encogiéndose de hombros, pero no se podría llamar planes. Lo que no sé, señor, es por qué tenemos que continuar donde acabamos. ¿Por qué no tiene que ser ahora una buena ocasión para empezar de verdad? Desde el mismo principio, ¿por qué no reunir a algunas personas e implantar en alguna parte un sistema social que realmente funcione? Hay muchas cosas en el modo de vida que tenemos ahora que son totalmente insanas, como usted acostumbraba a decir. Yo me encogí de hombros, pero Rogers estaba demasiado preocupado para darse cuenta de ello. O sea, realmente el teacher aquí no se acordaba ni de la mitad de lo que les había dicho sobre la sociedad utópica, pero bueno. Continuó diciendo Rogers. ¿Por qué no hacer algo para remediarlo? ¿Por qué no empezar a hacer algo para remediarlo? Hubo un silencio embarazoso. Muchachos, dijo el profesor, habéis desempeñado un buen papel hasta ahora, dije apresuradamente. Inmediatamente me arrepentí de mis palabras, pues estaba seguro de que Rogers estaba harto de la humildad de los civiles. Pero de hecho le sugerí una idea. Es curioso, señor, pero, en cierto sentido, luchar en la guerra es fácil. Al menos uno sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Pero no sabemos ni cómo comenzar a luchar en el lío en que estamos metidos ahora. ¿Contra quién vamos a luchar? ¿Qué clase de guerra es esta? ¿Me explico, señor? Voy a hacer un paréntesis y fíjense la profundidad de lo que está diciendo el soldado, en este caso el exalumno del maestro, valga la redundancia, o sea, Rogers, vaya. El personaje de Rogers dice que es mucho más fácil la guerra refiriéndose no a las vivencias, sino a la decisión. Es decir, en una guerra normalmente todo se reduce a matar o morir. Y en la vida real, o no en la vida real, sino en una vida cotidiana, en una vida en la cual no hay que matar para sobrevivir, y no te están pagando por ello, te tienes que ganar la vida y tienes que vivir la vida. Y
Y bien lo dice él. Dice, ¿contra quién vamos a luchar y qué clase de guerra es esta? Exacto. O sea, es una muy buena analogía por parte de Rogers, del militar, del soldado. Le responde el maestro, sé lo que quieres decir, dije con sinceridad. Conforme se iba acabando la guerra, anhelé volver rápidamente a mi vida anterior, pero un año de paz insegura no supuso un gran cambio. Durante la guerra había asumido cierto sentido de responsabilidad social, a pesar de sentir una inclinación contraria que me venía de antes. Ya sé que dice de antiguo, ¿eh? O sea, si de repente cambio palabras no es porque no las lea, no es por nada, es por darle un mayor sentido para mí a lo que estoy leyendo y con ello espero darle un mayor sentido a las personas que escuchan. Continúo. Después me encontré que no podía prescindir de él. Sin embargo, mi nuevo interés por los problemas sociales y mi buena voluntad parecían no tener efecto alguno sobre la sociedad. No veía que fueran de valor alguno para nadie. Sin embargo, día tras día, continué soportándolos con un sentimiento continuado de frustración y depresión. Muchos de los que piensan así entran en la vida política, añadí. Sí, lo sé, pero también recuerdo lo que dijo sobre eso, continuó Rogers. Bueno, lo interrumpió Rogers. Respiré de nuevo profundamente, dijo el maestro. Debió ser uno de los días más agitados de mi vida. No le entendí a usted entonces, dijo Rogers, de hecho. De hecho, si no le importa que se lo diga, pensé que era usted inmoral, en un sentido cívico, quiero decir. Pero ahora comprendo su punto de vista. Y a Steve le ocurre lo mismo. La vida política realmente no nos dará la oportunidad que deseamos. Mire, queremos hacer algo, queremos investigar. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué no puede vivir juntos sin estarse peleando todo el tiempo? Queremos saber exactamente qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesitan las personas para ser felices y cómo pueden conseguirlo sin robar a nadie. Esto no se puede conseguir mediante la política. No se puede intentar nada primero de una manera y después de otra, como en un experimento. Los políticos afirman poseer todas las respuestas y emplean todo su tiempo en persuadir al pueblo de que ellos tienen la razón. Pero es necesario hacerles comprender que solamente están adivinando, que en realidad no han probado nada. Eso sonaba a Fraser, sin duda. Poco se parecía al juvenil entusiasmo de Rogers, al de Fraser, pero el argumento era claramente el mismo. En algún momento oscuro debía ser la comparación. Sencillamente, ¿por qué no lo empezamos todo de nuevo y bien? Continuó Rogers con gran dificultad, casi con angustia, como si fuera a acusarme de alguna omisión importante. Algunos creemos que algún día podremos encontrar la respuesta por medio de la enseñanza y la investigación, dije indefenso. Por medio de la investigación quizá, dijo Rogers apresuradamente, pero por medio de la enseñanza no. Está bien animar a la gente, interesarla. Es mejor que nada, pero a la larga, eso es tocar el bombo a cuatro manos. Excelente frase. ¿Me entiende, señor? Se interrumpió avergonzado. Te lo suplico, no me pides perdón. Dije, es imposible que me ofendas con eso. No es mi talón de Aquiles. Quiero decir, uno mismo tiene que hacerlo si quiere que alguna vez se haga. No basta con fustigar a otras personas para que lo lleven a cabo. Quizás en su investigación esté usted acercándose a la respuesta. Lo ignoro, vacilé. Temo que la respuesta está todavía muy lejana, dije. Exactamente, dijo Rogers. Eso es lo que quiero decir, señor. Es un trabajo de investigación, pero no de la clase que usted puede hacer en una universidad o en un laboratorio normal. Quiero decir, usted tiene que experimentar, y experimentar con su propia vida. Uno no debe apoltronarse. Sacarrácate las babuchas, disculpen la interrupción. ¿Qué mierdas es apoltronarse? Digo, por el contexto debe de ser algo como aletargarse, como quedarse pasmado, como quedarse quieto. Quiero ver qué demonios es esto. Apoltronarse, sentarse con comodidad. No estaba tan lejos, pero aprendo algo nuevo cuando leo. Continúo. Encerrarse en una torre de marfil como si la propia vida no estuviera implicada en ello. Se detuvo de nuevo. Quizás este sí que fuera mi talón de Aquiles.
Perdí la oportunidad para ofrecerle una palabra de aliento. Pensaba en Fraser y en cómo sus ideas habían sobrevivido al trasplante tan maravillosamente bien. Se me ocurrió un pensamiento profesional. Quizás esto fuera la prueba de la bondad de una idea, de su consistencia interna. Pero la voz de Rogers sonó cortante como cuchillo. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de un tal Fraser, señor? La silla giratoria en la que estaba apoyado resbaló hacia adelante. Yo hubiera terminado en el suelo de no ser por un movimiento extraño y rápido. Debió de haber sido una escena divertida, pues oí risas contenidas mezcladas con expresiones de alarma. Puse la silla derecha y me senté de nuevo. Traté de buscar alguna frase que me devolviera la compostura, pero no encontré ninguna. Me ajusté la chaqueta y... ¿Dijiste Fraser? Sí, señor, Fraser. T.A. Fraser. Escribió un artículo en una antigua revista que Steve, o sea, Jamnik... Okay, Steve... Qué curioso. Jamnik se llama Steve y el otro se apellida Rogers. Y Steve Rogers es el nombre del Capitán América. Interesante. Ok. Steve, le voy a decir Steve a Jamnik porque estoy jodido con esto. Ahora, va de nuevo. ¿Dijiste Fraser? Sí, señor, Fraser. T.A. Fraser. Escribió un artículo en una antigua revista que Steve, ahora entre nosotros, encontró una vez. Empezó a montar una comunidad de características parecidas a aquella de la que usted nos habla. De modo que realmente la empezó. Dije vagamente, todavía algo sobrecogido. ¿Lo conoce, señor? Hace algún tiempo lo conocí. Al menos, creo que debe ser la misma persona a la que tú te refieres. Estudiamos juntos en la universidad. No le he visto ni oído hablar desde hace 10 años o quizá más. Era con quien prefería charlar de estos temas. De hecho, algunas de las ideas que les di sobre utopías eran ideas suyas. ¿No has sabido nada de él desde entonces?, dijo Rogers, y noté un matiz de desilusión en el tono de voz. Paréntesis, siendo así, replanteo la frase. La pregunta sería en tono de desilusión. ¿No has sabido nada de él desde entonces?, dijo Rogers, y noté una matiz de desilusión en su tono de voz. No, pero me gustaría. Tampoco sabemos nada nosotros, señor. Este artículo era más bien un programa. Se escribió hace mucho tiempo. Daba la impresión de que Fraser estaba dispuesto a realizarlo, pero no sabemos si por fin lo hizo. Pensamos que sería interesante averiguar lo que sucedió. ¿Podía proporcionarnos ideas? Saqué el catálogo de mis colegas profesionales. Fraser no figuraba en él. En un par de minutos localicé un número de hacía 10 años y ahí estaba. T.A. Fraser, con sus títulos y las universidades que se los habían conferido. Evidentemente había dejado la enseñanza, o quizás nunca la empezó. Por lo que recuerdo de él, esto no me sorprendió. Siendo estudiante, una vez subrayó con lápiz rojo un artículo escrito por el rector de la universidad, tratándolo como si fuera una composición literaria. Corrigió toda la puntuación, mejoró el orden de las palabras y reduciendo varios párrafos a símbolos lógicos, descubrió una enorme pobreza de pensamiento. Después lo firmó y se lo envió al rector por correo en un 5 como nota de calificación. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué interesante! Qué interesante lo que está diciendo. Fíjense el perfil que tenía este cabrón. O sea, se puso a corregir la tesis ¿de qué? ¿Del decano? ¿Qué mierda era este güey? El rector. O sea, agarró un ensayo del rector, lo corrigió, lo calificó y se lo envió. Qué huevos, ¿eh? Muy bien, continuó. Las señas que constaban en el catálogo fueron una sorpresa. En aquel tiempo, Fraser vivía en un estado colindante a unos 300 kilómetros de distancia. Las señas decían Walden 2, RD1, Cantón. Ok. Walden 2. Repetí despacio después de dar a conocer esto a mis visitantes. Nos callamos durante un momento. ¿Crees que...? Dijo Rogers. Seguro, dijo Steve. Le voy a decir Steve. Dirigiéndose solo a Rogers. Su comunidad
En el artículo hablaba mucho de, ¿cómo se llama? Walden, ¿no te acuerdas, Rogers? Empecé a atar cabos. Walden 2, el segundo Walden, por supuesto. Muy típico de Fraser. Convertido en una especie de segundo Thoreau. Hago un paréntesis, les recuerdo, este libro, Walden 2, está basado en Walden, el libro de David Henry Thoreau. Se leyó con anterioridad en el prólogo del autor, un librazo el cual les recomiendo. ¿Sí? Un libro, de hecho, más ligero que este de leer, mucho más corto, que narra la vida que creó 2 años, 2 meses y 22 días, si mal no recuerdo, de Henry David Thoreau en aislamiento, en solitario, por así decirlo, en un bosque. Súper interesante. Uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Continúo, y ya estoy a punto de acabar. Nos callamos de nuevo. Miré de reojo el reloj que estaba sobre mi escritorio. Tenía clase dentro de 10 minutos y no había repasado mis notas. Dijo el profesor: les diré lo que voy a hacer. Escribiré unas letras a Fraser. Nunca llegamos a intimar, pero creo que se acordará de mí. Le preguntaré qué está haciendo, si es que está haciendo algo. ¿De verdad lo hará, señor? Sería formidable. Por lo menos averiguaremos si Walden 2 existe todavía. Aunque me temo que todo habrá sido un sueño y se habrá esfumado en el aire hace mucho tiempo. Pero pondré el remitente en el sobre y pronto lo sabremos. Seguro se encontrará ahí, señor, dijo Rogers. Este artículo no parece un sueño. ¿No crees, Steve? Steve reflexionó un momento, como un navegante al hacer una maniobra complicada, y dijo calladamente: estará ahí. Muy interesante. Continuaremos con el capítulo 2 en otra ocasión. Espero que hayan disfrutado de esta lectura tanto como yo lo disfruto leerla. Espero que pasen buenas noches, que estén bien, que se animen a leer. No hay nada que despierte más la imaginación y la conciencia de un ser humano que la lectura. Que estén bien. Insisto, buenas noches, larga vida y prosperidad a todos. Bye bye, que estén bien.